Primer error. Dirigen su negocio con mentalidad de empleados. Todo nuevo empresario desea triunfar en su negocio y aspira a conquistar los más altos niveles de productividad, a construir una empresa que perdure a través del tiempo y le permita lograr la libertad financiera que tanto desea. A pesar de eso, muchos de ellos fracasan por diversas razones: inexperiencia, falta de capital, desconocimiento del mercado, giros y reveses de la economía, etc. No obstante, la causa que con mayor frecuencia los condena al fracaso es su manera de pensar. Desde el punto de vista de su capacidad de emprendimiento profesional, es posible ubicar a las personas en una de las siguientes 4 categorías. Número 1. Las que son más productivas y trabajan mejor cuando lo hacen para sí mismas en su propio negocio. Número 2. Las que por diversas razones no desean lanzarse a los negocios por su cuenta, pero siempre buscan ocupar puestos prominentes en sus empresas. Obtienen los mejores resultados y como consecuencia de ello participan de las ganancias y utilidades generadas por las compañías para las cuales trabajan. Número 3. Las que solo aspiran a ser empleadas asalariadas. Son reacias a correr cualquier tipo de riesgo y se conforman con la seguridad de un salario fijo. Número 4. Las que nunca parecen estar motivadas por ninguna necesidad ni deseo de surgir y están satisfechas con lo poco que tienen. Es indudable que hay una manera de pensar que ofrece a ciertos individuos mejores opciones de triunfar que a otros. Me refiero a la mentalidad emprendedora que suele encontrarse entre quienes pertenecen a la primera y segunda categorías. Es muy rara vez se encuentra entre aquellos de la tercera y es totalmente inexistente en quienes conforman la cuarta categoría. Lo interesante es que la mayoría de los emprendedores que logra construir negocios exitosos empezó en el segundo o tercer grupo. Fueron empleados, pensaron y actuaron como empleados, pero en algún momento, cansados de esa realidad, decidieron independizarse y comenzar un negocio propio. ¿Cómo ocurre esta transición? Para Rodrigo, un empresario colombiano en el campo de los seguros, ocurrió mientras trabajaba como gerente de ventas en una prominente compañía aseguradora. Un día se dio cuenta de que había llegado lo más lejos posible en su empresa, sin más oportunidades claras de continuar ascendiendo en la organización. En ese momento supo que debía efectuar un cambio en su vida. Entonces continuó realizando su trabajo cada día con mayor excelencia y efectividad, al tiempo que se mantenía alerta de otras iniciativas de mejoramiento que existieran a su alrededor. Comenzó a examinar las tendencias del mercado en su campo de acción y se propuso desarrollar nuevos hábitos de éxito que le permitieran atraer nuevas y mejores oportunidades. En otras palabras, Rodrigo desarrolló un enfoque mucho más empresarial de su profesión. Hay quienes creen que deben esperar hasta estar en su propio negocio para comenzar a pensar como empresarios y no entienden que es todo lo contrario. La única manera de llegar a ser empresario es empezando a pensar como uno desde ese mismo instante, sin importar dónde te encuentres, no a partir de mañana, ni una vez termine la universidad, ni cuando renuncies a tu empleo actual e inicies tu empresa. No hay otro tiempo mejor que ahora mismo. Empieza desde donde estás hoy, con quien eres en este momento y en tus circunstancias presentes.
Es imposible comenzar desde otro lugar que no sea donde te encuentras en este preciso instante. Rodrigo tenía claro que al menos por un tiempo sus acciones y obligaciones serían las mismas que había venido realizando y que debía continuar ejecutándolas con el mismo empeño y disciplina mientras estuviese desvengando un salario de su empleador. En ningún momento se desanimó ni se sentó a lamentarse por no estar haciendo lo que en verdad quería. Aprendió a proyectar su imaginación y a visualizarse estando en el negocio correcto, al frente de su propia empresa, de tal manera que esa visión le permitió divisar oportunidades que antes no había percibido. Mantuvo en su mente la imagen de lo que deseaba hacer, del negocio ideal que quería tener, y actuó para hacerlo realidad. Hoy Rodrigo se encuentra al frente de su propia empresa y hace lo que siempre soñó. Sin embargo, él admite que nada hubiese sido posible de no haber cambiado su mentalidad de empleado por una mentalidad de empresario. El negocio no me hizo pensar como empresario, dice él. Fue el hecho de haber comenzado a pensar como empresario lo que hizo que mi sueño de tener un negocio propio se hiciera realidad. Miden su esfuerzo en horas y no en resultados. ¿Cómo determinan los empresarios si han concluido su día de trabajo? Examinando si lograron los resultados propuestos. ¿Cómo sabe un empleado si ha terminado su jornada laboral? Mira el reloj. Esta es quizás la mayor diferencia entre la mentalidad del empresario y la del empleado. El primero se rige solo por los resultados obtenidos, mientras que el segundo se deja guiar por las horas que ha permanecido en su lugar de trabajo, sin importar qué tan productivas hayan sido. Ahora bien, el objetivo de este capítulo no es establecer cuál de las dos maneras de generar ingresos, empresario o empleado, es superior. Dependiendo de la óptica con la que se examine, descubrirás que cada una de ellas presenta ventajas y desventajas. El verdadero objetivo del capítulo es esclarecer cuál es la opción que mejor responde a tus metas y objetivos personales, de manera que puedas decidir cuál camino seguir. El empresario genera su propio emprendimiento, mientras que el empleado trabaja en una relación de dependencia para con una empresa. Lo interesante es que muchos empleados odian esa relación de dependencia. No es que les agrade cumplir horarios, tener jefes, ni trabajar bajo presión, especialmente cuando el logro de sus metas laborables no siempre se ve reflejado en un aumento de sus ingresos. Sin embargo, el empleado tolera todo esto porque ha aceptado que ese es el precio que debe pagar por contar con la seguridad de un salario fijo. Se resisten a dar el salto definitivo de empleados a empresarios. ¿Qué sucede con aquellas personas que no logran soportar esta relación de dependencia y deciden dar el salto de empleados a empresarios? Muchas toman esta decisión motivadas por la idea de no tener jefe, de gozar de la libertad de disponer de su tiempo, de decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Pero una vez comienzan su negocio, poco a poco se dan cuenta que las cosas no siempre son así. Ahora, en lugar de tener que responderle a un jefe, cada uno de sus clientes, en cierto sentido, es su jefe. Si antes odiabas tener que regirse por un horario, como empresarios no tienen un horario fijo. Con frecuencia deben iniciar sus labores más temprano y terminar más tarde que los demás, o trabajar en las noches y durante los fines de semana.
Pero, ¿por qué no habrían de hacerlo? Después de todo, es su negocio. Ya no están persiguiendo las metas de otros, sino sus propias metas. Lo que debe importarle ahora no es cuál es la hora de salida, sino el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto. Así piensa el empresario exitoso. Él sabe que todo esto es parte del precio a pagar y no lo cuestiona porque entiende que está invirtiendo su propio negocio en su futuro. Ese sentido de pertenencia lo lleva a trabajar más de lo que trabajaría en un empleo, pues ahora él es el jefe y debe tomar decisiones y asumir responsabilidades por los resultados obtenidos. Cuando el empleado termina su jornada laboral, se da el lujo de dejar en la oficina los problemas del trabajo. No se preocupa de si la empresa está generando suficientes ganancias o incrementando su participación en el mercado, ya que tiene la certeza de contar con sus ingresos fijos al final de cada quincena. Tampoco se inquieta si las metas de ventas del mes no se lograron o la competencia se ha incrementado. Sabe que esas son preocupaciones de su jefe, no de él. Esta realidad marca una enorme diferencia entre la manera de pensar del empleado y la del empresario. Lamentablemente, no todo nuevo empresario logra cambiar su manera de pensar, y este error casi siempre lo conduce al fracaso. Muchos creen que construir un negocio próspero y duradero es algo que van a lograr invirtiendo solo un poco de su tiempo y esfuerzo. Algunos llegan al colmo de cerrar su negocio durante largos periodos únicamente porque están cansados, es época de vacaciones o sencillamente están desmotivados. Por su parte, el empresario exitoso comprende que es su deber generar sus ingresos y cumplir sus obligaciones, dado que los beneficios de su esfuerzo y trabajo son para él, así que no pierde el tiempo cuestionándose si el precio que está pagando por el éxito de su empresa es demasiado alto, ya que sabe que los beneficios serán infinitamente mayores que si fuera un empleado asalariado. Ignoran las responsabilidades que vienen con el hecho de ser su propio jefe. Existen numerosas adicciones cuyos efectos son apreciables a simple vista: las drogas, el alcohol, el cigarrillo. Sin embargo, hay otras cuyos estragos no siempre se logran percibir tan fácilmente. Estoy convencido, por ejemplo, de que muchas de las personas que en algún momento consideraron la idea de empezar un negocio propio continúan atadas a un empleo que odian debido a que son adictas al cheque de su paga mensual. No conciben la idea de vivir sin la seguridad de saber que al final de mes recibirán el pago de su salario. Es triste, pero el temor a no contar con ese sueldo fijo hace que el individuo, con gran talento y capacidad para los negocios, no den el primer paso hacia la creación de su propia empresa. Sin duda, el ser tu propio jefe acarrea un gran número de retos y responsabilidades que no todo el mundo está dispuesto a encarar. En una encuesta realizada con un grupo de emprendedores que contemplaba la idea de empezar su propia empresa, se encontró que una de las razones que con mayor frecuencia los motiva a querer ser sus propios jefes es la independencia. Esa autonomía sobre sus acciones es algo que valoran mucho todos los que desean hacer la transición de empleados a empresarios. Para ellos, la libertad de elección, la autorrealización y el mayor control sobre su destino son valores que gozan de gran prioridad en su vida. Cuando tienes un empleo, tu jefe planea y ordena las actividades que debes realizar. Es él quien organiza y dispone de tu tiempo como más le convenga a él. Si no ejecutas las tareas asignadas de acuerdo con lo esperado, hay consecuencias, sanciones disciplinarias
e incluso es posible que llegues a perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque los ingresos y el bienestar económico de su empresa depende de que tú produzcas resultados. Ahora bien, es muy posible que la idea de ser tu propio jefe te lleve a creer que eres libre de organizarte como quieras, que tienes total control sobre tu tiempo y no necesitas preocuparte demasiado por producir resultados, aumentar las ventas o generar ingresos, ya que es tu negocio y si no produces ahora, ya lo harás más adelante. No te engañes. Recuerda que ahora la tarea de organizar, planear y priorizar recae sobre ti y que si los objetivos no se cumplen, también habrá consecuencias. Si quieres construir un negocio exitoso, evita caer en el error en el que caen algunos emprendedores para quienes el ser su propio jefe se convierte en un arma de doble filo. Al no tener a alguien más que los dirija y supervise, tienden a relajarse, se acostumbran a trabajar sin planes ni metas específicas, posponen aquellas actividades que presenten alguna dificultad y se dedican a hacer aquello que se les facilita y no los obliga a salir de su zona de comodidad. Es claro que si no trabajas con disciplina, con metas a corto y largo plazo, exigiendo resultados precisos y medibles de tu esfuerzo, entendiendo que lo que tienes entre manos es un negocio que necesita producir ganancias y no un pasatiempo o distracción, la vida de tu negocio será muy breve. Estrategias de acción. Número 1. Examina en qué áreas de tu negocio continúas exhibiendo una mentalidad de empleado y no has logrado realizar la transición a pensar como empresario. ¿Qué estás en capacidad de hacer ya mismo para corregir este comportamiento y cambiar tu manera de pensar? Número 2. ¿Cómo mides tu desempeño personal en tu negocio? ¿Trabajas siempre en función de lograr metas y objetivos claramente definidos? ¿O has caído en el error de confundir actividad con resultados? Número 3. ¿Te encuentras a menudo cuestionando el precio a pagar por el éxito de tu empresa? Si has respondido de manera afirmativa a esta pregunta, toma unos minutos para identificar de nuevo las razones que te llevaron a empezar tu propio negocio.